Aló, 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 aló. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí o no? Bueno, mis queridos, ¿cómo amanecen? ¿Bien? ¿Han podido esta semana ah, disfrutar de la esperanza segura que tienen en el Señor? ¿Si han podido disfrutar del Evangelio? Lo vimos esta semana también en las comunidades misionales. ¿Han podido disfrutar lo que ya ha sido ganado para ustedes en Cristo Jesús? Porque eso ha sido como mi oración, que cada vez más eso cale en lo profundo. Eh, Quisiera hacer una contextualización para quienes de pronto nos están visitando por primera vez. Hemos estado en una serie de predicaciones que llamamos El Caminar del Discípulo. Y para que te orientes un poco, vamos a ver un círculo que ha sido como el camino, que dijimos como el caminar del discípulo, como unas áreas en las que anhelamos crecer como discípulos de Jesús. Y la primera área que hemos venido desarrollando en esta, que es la tercera predicación de esta serie, la llamamos conectarte a una relación reconciliada con Dios. Eso es lo primero que tiene que pasar cuando tú quieres entrar en una relación con Dios, que esa relación tiene que reconciliarse. Y vimos como dos pasos, y vamos a ver el tercero de ellos, dos pasos. El primero es que tenemos que atender el llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Reconcíliate, ¿cierto? Reconcíliate con Dios. El segundo, que lo vimos la semana pasada, es disfruta el regalo de Dios. Y es que gratuitamente Dios ha provisto en Jesús perdón para todos aquellos que se arrepienten y creen, que ha pagado por nuestro mal y nos ha reconciliado de tal manera que tenemos tranquilidad y paz para con Dios. Hoy vamos con el tercer paso de esa relación. Entonces, atendemos el llamado, disfrutamos el regalo y hay un tercer paso. El tercer paso ha venido siendo para mí como una pelea. Es creo que de los que más me ha dado vuelta, como que cuál es el tercer paso. Primero, atendemos este llamado, segundo, lo disfrutamos, pero tercero es cómo se define un caminar con Jesús. Es decir, ¿qué título le podemos poner? ¿Seguir a Jesús? ¿Caminar con Jesús? ¿O cómo le ponemos a lo que Él espera de nosotros? La pregunta es esa: ¿qué tipo de relación es la que Dios quiere contigo y conmigo cuando decimos seguirlo a Él? Y ahí hay como un montón de ideas, porque en nuestra sociedad pues básicamente hemos construido algunas imágenes acerca de Dios y creo que desde esas imágenes es que nosotros nos relacionamos con Él. Digamos como la más común y quizás la que uno percibe en los buses y en los taxis es la de Chuchito Lindo, ¿cierto? Ese que es como el amigo cercano. Como cuál es la relación que no, él es mi amigo, él siempre va conmigo. Y entonces nos relacionamos con Dios como un amigo, ¿cierto? Como alguien que trae consejo, que nos orienta, que está ahí en los momentos como que uno está mal y dice, no, venga, vamos, ánimo. Entonces esa es la relación que a veces tenemos con Dios. La otra que yo he podido ver es que podríamos ver como a Jesús como un coach o un entrenador. Alguien que está animándonos en nuestra vida, que está ahí para, hey, vamos para adelante. O quizás algunos vemos como que no, yo sí he admirado mucho toda la vida, he admirado las enseñanzas de Jesús, porque ese hombre cambió el mundo, ¿cierto? Y la influencia que ha tenido su enseñanza en Occidente y en moldear la cultura es impresionante. Así que yo admiro mucho todo lo que Jesús enseña. Él es un maestro, es el maestro de maestros. Y pareciera que nos relacionáramos con Jesús como si fuera un influencer, ¿sí? El problema es que cuando solamente pensamos en la relación con Dios como algo que nos llama a arrepentirnos de nuestro pecado y nuestra vida vivida para nosotros lejos de Él, y cuando llegamos a abrazar el perdón gratuito que hay en Jesús, como les decía hace unas semanas, pareciera que ahí termina todo y como que ya estamos bien y estamos en paz con Dios. Pero este tema de la relación es muy importante porque recuerden el gráfico, no sé si están los tres circulitos ahí. Recuerden el gráfico,
de qué fue lo que pasó. ¿Recuerdan eso? Que Dios creó perfectamente, nosotros huimos de Dios y creamos un caos, y ahora Él nos llama al arrepentimiento y a la fe, es decir, nos llama a volvernos a Él. Así que si el problema fue nuestra rebelión y nuestro distanciamiento de Dios, entonces la solución es volvernos a Él y sujetarnos a Él. Y aquí empecé a pelear con la lucha, empecé a pelear con este término. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Entonces ya no es ni un amigo, ni un consejero, ni un coach, ni un influencer en la vida. Esas no son las relaciones que Jesús quiere contigo. Porque literalmente lo que Él nos llama es a sujetarnos o a someternos. Y empecé a investigar, bueno, ¿cuál es la palabra correcta para esto? Jesús nos llama a sujetarnos a Él o a someternos a Él, porque parecen sinónimos, pero no lo son. Porque la sujeción es más como lo que tú haces para guardar el orden, y en vista de la relación que se tiene de autoridad, pues yo básicamente, perdón, de respeto, yo básicamente como que decido sujetarme a esta persona, me parece chévere que me dirija. Pero cuando hablamos de someternos, cierto que suena más duro, porque literalmente la palabra habla de una autoridad en la cual uno no solamente le parece como una buena idea y apenas lógico, sino que uno se rinde y se entrega totalmente. Esa es la palabra. Por eso, el tercer paso de nuestro caminar como discípulos nos va a llevar no solamente a arrepentirnos, a creer, sino también a someternos a Dios. Y de pronto, si les queda dudas, de la boca de Jesús, por allá en Lucas capítulo 6, Él mismo expresa esto. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O ya no lo había hecho Malaquías capítulo 1 versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy el Señor, ¿dónde está mi temor o mi obediencia? Hoy vamos a ver ese caminar del discípulo, y conectarte en una relación correcta con Dios no termina solo abrazando su perdón, sino que termina rindiendo tu vida completamente a Jesús y a su voluntad. Por eso he llamado a esta predicación así: ríndete, ¿cierto? Sométete a la voluntad de Dios. Ese es el tercer paso. Eso es lo que Dios quiere que pase en tu vida. ¿Listo? Sométete a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, tú sabes que siempre tenemos precomprensiones y sesgos por tradiciones, cultura, influencia, de la manera en que tú quieres relacionarte con nosotros y nos llamas a relacionarnos contigo. Pero Señor, esto que nos pides hoy, que nos pedirás a través de tu palabra, literalmente yo siento que va en contra de lo que más valoramos y atesoramos en nuestra vida, que es nuestra propia voluntad. Yo te pido, Señor, que por favor tu Espíritu nos convenza y nos lleve a rendirnos completamente a ti. Y no solamente en un carácter moral y de buenas acciones, sino que nos enseñes, como nos dirá el texto, qué significa para nosotros vivir la vida como tú la viviste y para lo que tú la viviste y la entregaste. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, vamos a estudiar hoy
este punto desde la primera carta del apóstol Juan. Si vas a tu Biblia, está por allá al final, casi llegando al Apocalipsis, la primera carta de Juan. Y vamos a estudiar el capítulo 1 y 2, 1 desde el 5 y 2 hasta el 6. Perdónenme que tengo la garganta como mala ya hoy. Antes de leer nuestro texto, quisiera contarles la importancia de esta carta y para qué fue escrita. Resulta que el apóstol Juan, el mismo apóstol que escribe el Evangelio de Juan, parece que se da cuenta que hay unos hermanos, no nos ubican mucho en dónde está pasando esto y quiénes son específicamente, pero parece que hay una enseñanza que está distorsionada dentro de la iglesia, no solamente por la influencia de otros falsos profetas, que él los llamaba como los anticristos, sino como que había unas ideas erradas que habían empezado a calar en la iglesia del Señor, especialmente tocantes a qué significa tener una comunión con Dios. ¿Qué significa eso? Y resulta que Juan les escribe esta carta, que es como una carta para que rote entre las iglesias, entre los grupos que hay reunidos, y puedan entender como las certezas que trae el Evangelio. Esa certeza del perdón y de la gracia en Cristo. Pero especialmente esta carta tiene ese carácter de ayudarles a ellos a entender las implicaciones de afirmar que nosotros tenemos una relación con Dios. Por eso esta carta en particular, está llena de comparaciones y se pone para quien la lee como un espejo. Juan no quiere desanimar a los hermanos. Él lo que quiere hacer es que ellos estén seguros de que la fe que tienen es una fe verdadera y que no se están engañando a sí mismos. Así que es una carta muy importante. Y la carta tiene ese tono pastoral que lo vamos a ver por ahí, donde le dice: hijitos míos, yo les escribo esto para esto y esto y esto. Y de esta manera tenemos seguridad, no solamente para esta vida, sino que yo quiero que ustedes estén tan seguros que no se avergüencen cuando Cristo venga y salgan corriendo de Él, sino que estén seguros. Y entonces la carta se teje alrededor de cómo es que yo encuentro esta seguridad, entendiendo las implicaciones de afirmar que tenemos una comunión con Dios. Empieza el versículo 5 del capítulo 1 diciendo: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. De ahí para allá, Juan empieza a tejer un argumento de: si tú dices esto, entonces esto, pero si afirmas esto, entonces esto, y ya lo vamos a leer. Todo lo que vamos a leer de aquí para abajo está anclado a eso. ¿Cuál es el mensaje que Cristo le entregó a su iglesia? Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que decía el apóstol Pedro por ahí en su carta en el capítulo 1, que así como Dios es santo, nosotros también hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Sean santos porque yo soy santo. Ok. O sea, caminar con Dios significa que he de caminar lejos de la oscuridad hacia la luz. Y desde ahí es que vamos a ver tres cosas que Juan quiere aclarar en la mente de estos discípulos para que ellos puedan corroborar que tienen una relación correcta con Dios, que en verdad están en comunión con Dios. Por eso quisiera proponerles que viéramos esta predicación así. Si tú ya pasaste el primer paso, listo, ya me arrepentí y le dije al Señor: no más, yo te entrego mi vida, reconozco que he estado vagando lejos de ti y me rindo a ti y te hago el Señor de mi vida. Abrazo por la fe ese perdón y crees que Jesús fue suficiente, fue quien pagó todo lo que era necesario, y ahora tienes paz con Dios gracias a Él. Esta última predicación es quizás la pregunta de chequeo, para saber si tú entendiste qué fue lo que pasó en el Evangelio, si entendiste qué fue lo que Él hizo.
¿Listo? Así que Juan va a arrancar con decirles, en primer lugar, tenemos lo que implica esta comunión con Dios. Si tenemos esta relación reconciliada, entonces nosotros vamos a andar en la luz. Veamos los primeros versículos. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la primera característica de esta relación reconciliada? De que ya la tengo. Que en mi vida se caracteriza por andar. Ese es un término que utiliza mucho Juan en esta carta, que es una vida que se caracteriza por, vive de acuerdo a esta manera. ¿Anda cómo? ¿Anda en qué? En la luz. Pero puede haber la tendencia entre los hermanos, y eso es lo que como que huele por ahí Juan, de decir, no, yo ya conocí al Señor, y yo camino con Él, y yo lo amo mucho, y yo voy a la iglesia. Pero, ¿cómo diagnosticaríamos la forma en que tú estás viviendo? ¿Es un caminar en tinieblas y en oscuridad? ¿O es un caminar caracterizado por la luz? ¿Y por qué eso es tan importante? Por el mensaje de arriba, que Dios es luz y en Él no hay oscuridad o tinieblas. Ahora Juan dice, si andamos en la luz, pasa dos cosas. Andar en la luz nos une a un grupo de hermanos. ¿Se dieron cuenta de eso? Si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Y uno dice, pero ¿cómo así? Es muy charro esto. Pero sí, nos dice que cuando nosotros tenemos este estilo de vida caracterizado por la luz, eso nos une a una familia de la fe. Nos conecta con otros que están caminando en lo mismo. Eso es lo que afirmamos aquí en la iglesia cuando hablamos de la membresía. Que todos nos comprometemos unos con otros en un pacto de miembros a cuidarnos de tal manera que nos animemos unos a otros a caminar de esa manera, caminar en la luz del Señor. Pero lo otro que dice Juan es como disonante, porque dice que si andamos en luz, su sangre nos limpia de todo pecado. Bueno, entonces, ¿andamos en luz o andamos en pecado? ¿Cómo es la cosa? Y de ahí para adelante, Juan va a desarrollar un poco esta idea. Porque aunque nos dice, claro, el estilo de vida de un creyente, alguien que realmente conoce a Cristo, es que camina en santidad. Sin embargo, eso no quiere decir que vaya a ser completamente santo en este mundo. Por eso, continúa en el versículo 8 al 10, ahondando un poquitico una segunda característica que tiene aquel que tiene una relación reconciliada con Dios. Versículos 8 al 10. Si decimos, ¿cierto? Porque es lo que afirmamos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La segunda característica de aquel que tiene una comunión con Dios es que trata con su pecado. Cuando Juan escribe su carta, él es consciente y quiere hacer consciente a sus oyentes de que la realidad del pecado va a seguir en nuestra vida. Si tú eres un verdadero hijo o una hija de Dios, tú vas a seguir pecando. Y quiero aclarar esto porque sé que hay iglesias que afirman que si uno peca, entonces es porque uno no es un hijo de Dios. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Y ahí me he encontrado con mucha gente llena de culpas, de cargas y de resentimiento hacia la iglesia, porque dijeron, ¿cómo usted afirma? Si Él nos salvó para santidad, entonces un hijo de Dios nunca puede pecar.
Yo les digo, suerte con eso. Porque lo que las Escrituras afirman es que este proceso de santificación que Cristo comienza en la vida de aquel que se rindió a Él, durará toda la vida. Y de hecho, pareciera que dentro de los hermanos hay algunos que tienen esa idea de que como Él nos rescató de nuestros pecados para santidad, entonces yo nunca voy a pecar. Y si peco, es que yo no soy un hijo de Dios. Y Juan se mete ahí dentro de los problemas y enredos que tienen los hermanos y le dice, hermanos, si usted dice que usted no tiene pecado, usted se está engañando. Y la verdad no está en usted. ¿Y sabe qué es lo peor? Si usted dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es un mentiroso. Porque toda la Biblia nos ha mostrado que la caracterización del pecado no es nuestros propios ilimitados criterios morales, sino la santa y perfecta ley de Dios. Califícate si tú eres o no pecador a la luz de la ley de Dios. Y no solamente de los 10 mandamientos. Lee los 600 y punta que hay en el Antiguo Testamento. Así que el creyente verdadero sabe que es un pecador. Sin embargo, su estilo de vida no se caracteriza ¿por qué? Por andar pecando, sino que se caracteriza porque trata con su pecado. Es capaz de reconocerlo y no le da temor reconocer el pecado, así como Sari nos estaba hablando ahorita. Les voy a contar mi pecado. Uno no tiene miedo. ¿Por qué? Porque la cruz nos recuerda a todos nosotros que éramos tan malos y estábamos tan fregados que necesitábamos un Salvador. Cualquiera que trate de mostrar lo contrario haría a Dios mentiroso. Así que el Evangelio nos da esa libertad de ser lo que somos y ser honestos. Ahora, no para gloriarnos de nuestros pecados, sino para reconocerlos y confesarlos. ¿Cierto? Ven el término. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que pasa? Él es fiel y justo para decir, tranquilo, ya eso también fue pagado. Pero lo bonito que aparece en este texto es que no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino ¿qué más hace? Nos limpia de ellos. Y ahí es donde aparece tan marcado en esta carta de Juan que Jesús vino a remover el pecado de tu vida. Es decir, cuando tú te entregas a Dios como un pecador, no pienses que te vas a quedar igual. Lo que Él empieza es a tratar y a tratar y a tratar y a tratar tu vida hasta que Cristo sea formado en ti. Entonces, claro, nuestra convicción de pecado va a crecer. Porque quizás los que están por encimita, esos que la gente ve, ¿cierto? Los más escandalosos, quizás se desaparecerán muy rápido. Pero estos que están aquí debajo, esos que se tejen acá y que solo tú conoces en lo íntimo de tu corazón, esos también Dios los va a ir removiendo. ¿Y cómo se caracteriza alguien que tiene una relación con Cristo? Porque trata constantemente con su pecado. No lo esconde, lo reconoce. Y no solamente lo reconoce, sino que se arrepiente de él. Y empieza a experimentar el proceso de transformación de Dios en su vida a través de su espíritu. ¿Se han dado cuenta que cuando uno llega a rendir su vida a Jesús, como que le parece que le pusieran un sistema operativo distinto en la cabeza? Eso tiene que pasar. Si no te ha pasado, eso debe pasar. Y es que uno no, como que ya no se siente tranquilo pecando. Y las cosas que eran tan comunes, que hacíamos con tanta libertad, ahora es como que, uy, no, yo no quiero hacer eso. No porque ninguna iglesia te dije, no, debes hacer esto, no, tienes que hacer esto, no, tienes que hacer esto. A mí nadie me dijo nunca qué tenía y qué no tenía que hacer. ¿Sabe quién me lo dijo? El Señor. Oye, no deberías estar viendo esto. No deberías estar escuchando esto. Quizá esa actitud que tomaste no estuvo bien. Y empieza como por dentro algo que lo va cambiando a uno. Completamente. Ahora, Juan continúa y dice, ¿cuál es la razón por la cual le está escribiendo esto a los hermanos? Y vamos al siguiente versículo 11. Capítulo 2, versículo 1.
hijitos míos. Miren qué tono tan bonito, ¿no? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. ¿Por qué es que Juan les está escribiendo este tema de andar en santidad y de tratar con su pecado constantemente? Porque Juan quiere que los creyentes entiendan que ellos tienen una batalla abierta y constante contra el pecado. Esto les escribo para que ustedes no pequen. Nosotros odiamos el pecado, porque es algo que Dios odia. Por eso lo aborrecemos y peleamos constantemente contra él, contra esos egos y esos orgullos. Y bueno, ya que estamos como en día de confesión, les voy a hacer una confesión, pues. ¿Listo? Algunos de ustedes saben que el día de ayer estaba dando una charla en Renueva tu Mente, en la charla de los muchachos. Y como uno tiene tantos rayones en esta vida, ¿cierto? Y tantas cosas que, como nos decía Sari ahorita, nos cuesta creer que el Señor nos ha dado, y nos cuesta creer que ahora somos en el Señor. El pecado siempre toma oportunidad de eso. Entonces estaba sentado ahí en ese auditorio grandísimo, esperando que terminara el primer conferencista que iba a estar. Y dentro de mi corazón, con mucha ansiedad y con mucho temor, siempre que le piden a uno predicar la palabra, da como susto. Y también da muchas ganas de ir al baño. Es horrible. Pero en ese momento se conectó algo de esos pecados que nadie sabe. Ahora todos lo van a ver. Y ahora todos dicen, uy, ¿qué va a pasar? Y yo empecé a pensar, yo lo voy a hacer mejor. Y voy a cautivar a estos muchachos con lo que voy a decir. Y van a ver que lo hice mejor que todos los conferencistas. Pero así, es decir, minutos antes de montarme. Bueno, ninguno se ha parado, todos siguen acá, muy bien. E inmediatamente, después de darle 3 o 4 vueltas a esa idea y de criticar, porque ahí me di cuenta dónde empezó el pecado, de empezar a criticar al otro, el Espíritu Santo llegó inmediatamente a revelar: ¿tú de qué crees que se trata esto? E inmediatamente, claro, me puse a llorar ahí minutos antes de salir. Yo, Señor, perdón, porque otra vez estoy dejando de creer lo que tú dices de mí, que yo ya soy aprobado, soy aceptado en ti. Yo ya no necesito estar buscando que otros me digan que lo hice bien. Pero perdón, Señor, porque otra vez estoy viviendo para mi gloria. Otra vez. Y aquí estoy otra vez enredado con el reconocimiento y el éxito. Otra vez estoy enredado con eso. Señor, perdóname. Porque el punto no es mi gloria, sino tu gloria. Y empecé a ser transformado por el Espíritu. Eso no es piedad mía, eso no viene de mí. Eso viene del Espíritu Santo de Dios. Para orar, Señor, que estos muchachos te vean más glorioso y hermoso como tú eres. Eso, que yo no seas un estorbo para que te puedan ver a ti. Eso es lo que yo quiero. Y la paz, mis hermanos, de poder salir después de sentir tanta vergüenza, era recordar eso.
que si me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonarme y quitarme el pecado. Y salí con una libertad que no manoteé más porque me pusieron un otro micrófono, pero como con una libertad de esas que dice como que yo no tengo que demostrarle nada a nadie, porque yo sé quién soy en el Señor y puedo servirle sin estorbo a lo que Él quiere hacer. O sea, uy no, eso es demasiado hermoso. Pero imagínate cómo funciona el pecado. Pero también imagínate cómo es de poderoso su perdón. ¿Lo ven? Es hermoso. Sentirse completamente perdonado en Él te hace libre. Ahora, Juan nos va a meter como en esta siguiente, en este siguiente punto de la lista de qué es lo que caracteriza. Vivimos en santidad, tratamos con nuestro pecado, pero el último es que nos sometemos a su voluntad. Y quiero que leamos los últimos versículos, quizás desde el versículo 3 al 6. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, quien dice que está en Cristo, unido a Él, que tiene una relación con Jesús, pues entonces debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Y aquí aparece esta tercera característica, que quien tiene una relación con Dios es alguien que vive constantemente sometido a su voluntad. Porque la pregunta es eso, ¿cómo sabemos? Miren que trae como ese picante de corroboración. ¿Cómo sabemos que realmente tenemos una relación correcta con Dios? Porque en últimas sometemos nuestra voluntad a su voluntad expresada en los mandamientos. Ustedes recuerdan Mateo 28, la gran comisión. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer, a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Notan que en últimas, quien dice yo quiero seguir a Jesús, tiene que entender de entrada que su voluntad ahora se sujeta a una voluntad mayor. Porque cuando hablamos de obedecer, ven que no estamos hablando de un influencer, porque el influencer tú decides qué coges y qué no. Yo sigo a Carlos Jaramillo y decido qué cojo y qué no, cierto, lo que me convence. Uno decide qué le gusta y qué no. Pero cuando tú vas a tomar la decisión de seguir a Jesús, tienes que entender eso. Que implica obediencia a sus mandamientos. Y desarrolla por allá en el capítulo 5, en esta misma carta, Juan, que sus mandamientos no son gravosos, que no es algo difícil de hacer. Pero literalmente, esto es lo que oraba. Decía, porque Señor, yo creo que lo más difícil que nosotros tenemos para caminar contigo es morir a lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo más difícil. Porque obedecerte implica que mi voluntad está supeditada, sujeta, amarrada a lo que tú me digas que debo hacer. Ahora, yo sé que los muchachos y muchas personas, de hecho preparando esta charla me di cuenta, en un estudio por ahí que publicaron para que lo lean, me pareció muy bacano, se llamaba 50 ateos encuentran a Cristo. Es una investigación doctoral de una investigadora del Instituto C.S. Lewis en Atlanta. Y plasma eso en un libro que salió el año pasado que se llama así, 50 ateos encuentran a Dios. ¿Cómo pasa eso en esta modernidad en Occidente? Creo que es como el subtítulo que le pusieron. Y una de las cosas que ella encuentra es particularmente esa idea de que cuando ya el ateo se vio ahí al borde de que ya estaba por caer a los pies del Señor,
Una de las grandes dificultades que tenían ya cuando se dieron cuenta que Dios sí existe y resolvieron todas sus preguntas y todos sus argumentos, era como que, ay, pero ahora viene una vida como infeliz, porque ya no voy a poder hacer todo lo que yo quiero y todo lo que yo disfruto. Y se siente como si rendirse a la voluntad de Jesús fuera la peor cosa de la vida. Quizás en quienes más sentimos eso es en los muchachos, en los jóvenes. ¿Se han dado cuenta? Es como que, no, es que como que si soy cristiano entonces ya no puedo ser feliz. Pues básicamente porque he definido la felicidad en términos de ser feliz es hacer lo que yo quiera hacer. Ahora te hago la pregunta, ¿siempre lo que tú quieres hacer te hace feliz? Y si te hizo feliz 5 minutos, ¿esa felicidad perduró? ¿O todo el tiempo tienes que seguir haciendo lo mismo para sentir un poquitico de felicidad? Porque lo que Dios dice es que cuando nos sometemos a Él, Él da vida. Vida. Y no como una cosita así, sino como leíamos la semana pasada, algo que se convierte en una fuente en la que uno está lleno, completo, satisfecho, gozoso. Y eso no depende de qué esté pasando en mis circunstancias alrededor. Es algo que aún en el peor momento de mi vida puedo sentir esa paz y ese gozo y esa plenitud. Eso solamente le produce Dios. Así que lo primero que nos dice es eso, que en últimas nos sometemos a su voluntad, escuchando sus mandamientos y siguiéndolo. Pero adicionalmente, Juan expresa otra forma en la que nosotros nos debemos someter a Él. Porque quizás cuando te hablan de mandamientos, empiezas como los adolescentes hace algunos años me preguntaban, ay Johnny, y yo puedo bailar, y yo puedo tomar una cerveza, y yo puedo tener una novia que no es cristiana. Y era como que todo el tiempo estaban pidiéndonos listas para saber qué sí podían y qué no podían, qué sí podían y qué no podían. Eso era muy triste, pues vivir el cristianismo así es muy triste. Y creo que ya entrando en años, uno también podría pensar como, bueno, voy a saber qué son los mandamientos de Dios. Para poder decir como el joven rico, yo todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y entonces aquí aparece la baranda, que es la baranda, ¿cierto? La medida. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesús. Hay un movimiento por allá en los Estados Unidos, de hecho es muy particular porque hacen unas manillitas, que es WWJD. WWJD. ¿Han visto ese movimiento por ahí? No. What would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Porque eso, yo creo que eso fue genial. Porque eso sí le ayuda a uno a entender, que es que no es una listica de cosas. Porque uno se sale por la tangente. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero cuando te dicen, debes andar como Jesús, debes actuar como Jesús, en cada situación de tu vida, entonces una mañanita con esa. De hecho, debería buscar una para ver si nos conseguimos todos. Oíste, en esta pelea que tengo ahí en el trabajo con esta gente, con este jefe maluco, ¿qué haría Jesús? Con esta persona que me hirió y me dañó y me engañó, ¿qué haría Jesús? Con toda esta bendición de plata que me llegó, ¿qué haría Jesús? Y en esta escasez tan brava en la que estoy, ¿qué haría Jesús? Siento que se convierte en un principio muy interesante para vivir la vida. Porque entonces no son checklist, sino que literalmente nos convierte en eso, discípulos de Cristo. ¿Saben qué es un discípulo? Alguien que está aprendiendo no solamente cosas de Jesús, sino alguien que está aprendiendo a una persona, a Cristo Jesús. ¿Qué haría Jesús? En todas partes. Ensáyalo esta semana. En medio de una piedra bien berraca, ¿qué haría Jesús? En medio de una tristeza profunda, ¿qué haría Jesús? Porque gracias al Señor, Él nos dejó un montón de formas en las que Él nos dice que experimentó todo, al igual que nosotros. Por eso puede compadecerse de ti y de mí, en todo lo que tú pases en tu vida. Jesús ya lo pasó y se puede compadecer de ti. Y también te puede enseñar una forma de actuar. ¿Qué haría Jesús?
Porque si tú dices que permaneces en Él y que tienes una relación con Él, entonces eso se vuelve un criterio para tu vida. Tenaz, ¿no? Y hermoso, pero muy desafiante. Y ahí es donde uno saca la excusa. Cuando le pregunto, no, ¿qué haría Jesús? Me dice, no, pero Jesús era Jesús. Y siempre nos salimos por la tangente por ahí. No, Jesús era Jesús y yo soy yo. Ahora es muy importante cuando yo quise animarlos a que lean esta carta en la casa y la estudien, porque es hermosa. Porque Él dice que Cristo vino a acabar con el pecado en nuestra vida, no solamente a perdonarnos, sino a acabar con Él. Y que nos está cambiando más y más a su imagen. Así que sí, quizás no seremos en esta vida completamente como Jesús, pero nuestro caminar como que empieza a dar visos de que estamos siguiendo a alguien más grande por la forma en que vivimos, por la forma en que actuamos. Pero quizás hasta aquí no quisiera dejar la idea de que entonces, o sea, yo me arrepentí de mis pecados. Yo recibí por la fe el perdón que hay en Jesús. Ahora tengo que someterme a Dios y demostrarle que yo sí estoy con Él, comportándome bien todo el tiempo. Porque esas es como las matemáticas que uno hace en la cabeza. Y uno puede empezar a vivir la vida cristiana como que entonces voy a demostrar que sí, voy a demostrar que sí. Y eso no es lo que Juan está haciendo. Porque Juan todo el tiempo les ratifica, ustedes son pecadores perdonados y salvados por la gracia de Dios. No pasó por allá. Constantemente está pasando. Por eso cuando pecan ustedes se arrepienten y creen. Y están seguros en Él. Porque tienen una comunión con Jesús. De hecho, Juan termina mostrándonos cuál es la base para que uno realmente quiera vivir la vida así, rendida al Señor. Ese secreto está ahí en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado, se ha hecho perfecto, o sea, completado el amor de Dios. Yo me quedé dando vueltas a este versículo. Yo decía, ¿esto qué significa, hombre? ¿Se ha hecho perfecto el amor de Dios? Y le di vuelta y le di vuelta y es como que, ¿será que el que, el que ama mucho a Dios es el obediente? Pero tenemos que ir a 1 Juan capítulo 4 para entender ese término de perfeccionado, porque ahí lo pone 3 veces. Vayan conmigo a 1 Juan capítulo 4 versículos 15 al 17. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído en el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto, ¿en qué? En esa fe, en esa creencia, en esa seguridad del amor de Dios es que se perfecciona el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Mi teoría es que en últimas Juan está apuntando a que esto del perfeccionamiento del amor de Dios se refiere a la certeza que yo tengo que Él me ha amado en Cristo Jesús. Que cuando eso cala profundamente en mi vida, empiezo a responder naturalmente amando a Dios. Y eso es lo que Juan dice unos versículos más adelante. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. Y ahí yo creo que es donde se encuentra el secreto de la obediencia. Y se los he dicho a muchos de ustedes en consejería. ¿Tú quieres amar más a Dios? ¿Tú quieres creerle más a Dios?
Tú quieres sujetar tu vida y obedecer más a Dios y honrarlo con todo lo que tú eres. Tú quieres eso. Va a ser muy frustrante tratar de producirlo desde ti mismo. Te vas a frustrar tratando de amar a Dios, tratando de amar a Dios, tratando de amar a Dios. Porque ¿sabes cuál es el principio que opera para que uno quiera rendirse completamente y dice, no, yo entrego mi vida por Jesús? Es que su amor se perfecciona en ti. Que estés tan completa y plenamente seguro de cuánto te ha amado a pesar de lo que tú eres, no de lo que eras, de lo que tú eres. Y te ha perdonado gratuitamente y te ha aceptado y te ha dado el derecho de ser llamado su hijo. Cuando tú entiendes eso, tú quieres amar a Dios, tú quieres obedecerlo, tú quieres vivir para Él. Nosotros solamente amamos a Dios genuinamente como una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Saben qué hizo para mí el día de ayer? Sentirme un profundo pecador, vergonzoso que un siervo de Dios esté peleando con eso antes de hablar de Dios en un púlpito. ¿Saben qué es lo que me hizo llorar? No fue tanto mi pecado como la certeza de su amor. Eso es lo que siempre me quebranta. Y por eso, como algunos me han escuchado, una de las cosas que más me sorprende es como que como yo soy un pastor. Es que yo me conozco y mi esposa me conoce. Quizás por fuera muy bonito, pero por dentro hay un montón de cosas muy enredadas. Y yo, porque es por gracia. Y el sentirme profundamente amado, cuando menos siento que lo merezco, es donde me tiene, donde me tiene. Es lo que me tiene aquí, amando al Señor y queriendo vivir para Él. ¿O no es así que opera nuestra vida? Cuando nos sentimos escandalosamente servidos, amados, cuidados por alguien. Mi mamá siempre me decía, ay, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar? Claro, porque uno siente como que, uy, no, venga, yo quiero hacer lo mismo, yo quiero hacer lo mismo por usted. Eso pasa en Cristo. Tú quieres que se perfeccione el amor y tu vida se rinda completamente. Entonces entiende que Él te amó. ¿Y sabes cuándo lo vas a entender? Cuando te pase un evento como el que me pasó ayer. Cuando te sientas no digno de Dios y aún así profundamente amado por Él. En conclusión, una relación realmente reconciliada con Dios, que es lo que queremos ver en esta primera etapa de un discípulo de Cristo. Primero, siempre te llevará a caminar en santidad, siempre. Tu vida no se caracteriza por la oscuridad. Segundo, siempre te llevará a tratar constantemente ¿con qué? Con tu pecado. Y tercero, te va a llevar a someterte constantemente a su voluntad. ¿Por qué? Porque crees en su amor por ti. ¿Qué tal si oramos? Señor, queremos darte gracias por tu palabra que corrige quizás las maneras defectuosas en las que nos hemos relacionado contigo. Y siento que quizás muchos de nosotros aquí tenemos que reconocer nuestro pecado y acercarnos a ti para pedir perdón. Porque tal vez hemos caminado por años en la iglesia, pero tu espíritu nos ha convencido que todavía hay mucha oscuridad.
Quiero, en nombre de la iglesia, pedirte perdón, Señor, por las veces en las que hemos sido licenciosos con nuestro pecado y hemos tomado tu sacrificio como una gracia barata, un perdón corriente que nos deja seguir pecando deliberadamente. Y no solamente en los aspectos morales, sino también en las actitudes que no han reflejado que caminamos tras Jesús. Quizás en nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro egoísmo, egocentrismo, nuestro orgullo, nuestra búsqueda de gloria. Porque siento que a medida que avanzamos en la fe, como que peleamos con los pecados escandalosos, esos que todos quizás critican, pero dejamos la ira, la contienda, los pleitos, la falta de amor y la falta de perdón. Dejamos que eso sea algo característico en nuestra vida. Y eso no debe ser así, Señor. Y te pedimos perdón por eso. Por ser una mezcla como de tinieblas y luz. Te pedimos hoy, como dice este texto, Señor, que trates con nuestro pecado. Reconocemos que somos pecadores, que necesitamos tu perdón una vez más. Pero también necesitamos que tu gracia, Señor, nos transforme y nos equipe. Cambia nuestra vida, por favor, Señor. No nos dejes igual. Y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando con este principio que quizás recordamos hoy. ¿Qué haría Jesús? Sácanos de nuestros enredos de autojusticia, de egocentrismo, de la búsqueda de nuestra felicidad, la reclamación de nuestros derechos, la búsqueda de nuestro propio bienestar. Sácanos, Señor, de esos principios que han regido quizás por años nuestra vida. Y ayúdanos a ver todo y atravesar cada circunstancia con esta fijación mental que tú nos salvaste para perdonarnos de nuestros pecados y para hacernos santos como tu Hijo. Así que ayúdanos a caminar con eso. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Y rendir nuestra voluntad, rendir nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros enredos, rendirlos, Señor, para que Cristo sea evidente en nuestra vida. Y no solamente cosechemos frutos, los frutos hermosos y bellos que trae vivir para ti y vivir como tú, sino también para que tú seas más glorificado en nuestra vida. Eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.